A ver, piensa en esto un toque. Cuando se murió Steve Jobs, la gente de Apple y, bueno, todo el mundo tecnológico entró como en pánico. Sí, total. Se preguntaban, ¿y ahora qué? ¿Podrá la empresa seguir siendo tan innovadora, tan disruptiva, sin el genio que la creó? Claro, ¿quién lo reemplaza? Exacto. El que venga después, Tim Cook en ese caso, ¿estará a la altura? Es la pregunta del millón cada vez que un líder que, pucha, marcó una era, deja la cancha. Ujú. Bueno, hoy vamos a hacerle una autopsia a una situación muy parecida, pero de hace 3000 años. Wow. Nos vamos a meter de lleno en los archivos de Israel justo en el momento después de la muerte de su gran líder, Josué. Lo tenían todo para ganar, o sea, la tierra prometida a sus pies, un historial de milagros increíble, pero algo, en muy poco tiempo, salió terriblemente mal. Exacto. Y lo que vamos a analizar, usando el libro de Jueces como nuestra fuente principal, no es una explosión de un día para otro, sino un choque de trenes en cámara lenta. Qué buena imagen. Es la crónica de cómo una generación que lo tenía todo eligió la comodidad por encima del compromiso y las consecuencias que eso trajo. Es una historia de advertencia increíblemente relevante para hoy. Esa es la misión de hoy, no solo contar qué pasó, sino entender el porqué. ¿Cómo es que una nación que vio, no sé, abrirse el mar y caer murallas, se olvidó de su Dios tan rápido? Es la gran pregunta. Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de su historia para que nuestra propia fe no se convierta en algo de segunda mano, una simple herencia de nuestros viejos o de la iglesia, sino en algo personal, vivo y que de verdad nos transforme? A ver, desempaquemos todo esto. Dale. Ok, la escena inicial es esta. Muere Josué, el gran conquistador. Y mientras vivió su generación, la que peleó a su lado, la que vio los milagros con sus propios ojos, todo bien. Todo tranquilo. La fuente dice que sirvieron a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Hasta ahí, la historia es un éxito. Pero entonces, esa generación muere y se levanta otra que, el problema empezó con algo que parece súper inofensivo. Se relajaron. Totalmente. Y ese relajo es la palabra clave. No fue una rebelión abierta, o sea, no fue un ya no creemos, fue un ya avanzamos bastante. Claro. Dios les había dado una chamba específica, tomar posesión de toda la tierra prometida y no hacer alianzas con los pueblos cananeos que quedaban. Pero ellos decidieron que ya era suficiente. Dijeron, ya tenemos las mejores tierras, ¿para qué seguir peleando en esas montañas? ¿Para qué más roche? Mejor vivamos tranquilos con los vecinos que quedan. Exacto. Claro. Y desde una perspectiva moderna, uno podría hasta pensar que tiene sentido. O sea, ¿no es mejor la paz que la guerra? ¿No suena un poco extremo eso de no se mezclen? Visto desde afuera, parece que estaban siendo pragmáticos, ¿no? Es una excelente pregunta, porque toca el núcleo del asunto. El mandato de Dios no era por un tema de xenofobia o porque los cananeos fueran mala gente. Era una medida de cuarentena espiritual, por así decirlo. Cuarentena espiritual, me gusta eso. Es que las culturas cananeas practicaban cosas que eran la antítesis total de lo que Dios quería para su pueblo. La idolatría estaba ligada a la prostitución ritual, a la hechicería y, en los casos más extremos, al sacrificio de niños. Qué fuerte. La infección era inevitable. Lo que ellos vieron como paz y tolerancia, en realidad era bajar las defensas y dejar la puerta abierta a una cosmovisión que los iba a destruir desde adentro. O sea, el verdadero peligro no era el enemigo con espada, sino la cultura que se te mete por los poros sin que te des cuenta. Justo eso. La comodidad de no terminar la chamba le salió carísima. Y el texto es bien claro en lo que pasó después, ¿no? Fue un efecto dominó. Un efecto dominó rapidísimo. El primer paso fue la convivencia. El segundo, los matrimonios mixtos. El texto dice que tomaron de sus hijas para sí y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Y con las relaciones personales vino el sincretismo religioso. Empezaron a mezclar todo. De pronto, ya no era solo el Dios de nuestros abuelos Jehová, sino también Baal, el dios de la lluvia, que es súper útil para las cosechas, y Acera, la diosa de la fertilidad. Y así, sin darse cuenta, pasaron de la obediencia a medias a la apostasía total. Y eso los metió en un loop terrible, una especie de espiral descendente de la que no podían salir. Es casi como un guión que se repite una y otra vez en el libro de Jueces. Exactamente. Los estudiosos lo llaman el ciclo de los jueces, y tiene unos pasos bien definidos. Primero, el pueblo peca, específicamente adorando otros dioses.
El paso 1. Segundo, como consecuencia, Dios permite que un pueblo enemigo los oprima y los haga sufrir. La pasan fatal. Tercero, en medio de su desesperación, el pueblo se acuerda de Dios y clama por ayuda. Cuando ya están en el fondo. Cuarto, Dios, en su misericordia, levanta un libertador, un juez. Y quinto, el juez los libera y hay paz por un tiempo. Hasta que el juez muere y la nueva generación vuelve a empezar el ciclo. Es trágico ver cómo se repite. Y esto no es un concepto teórico, no. El libro nos da ejemplos bien crudos de este ciclo. Pensemos en el caso de Gedeón, por ejemplo. Su historia es como el ciclo completo metido en la vida de una sola persona. Es el ejemplo perfecto. Gedeón empieza con todo. Es un tipo con dudas, escondido, pero cuando Dios lo llama, se atreve. Su primer acto de fe es destruir el altar de Baal de su propio padre. ¡Uf, qué valiente! Un acto valiente, una declaración de principios. Dios lo usa para derrotar a un ejército gigantesco con solo 300 hombres. Una victoria milagrosa. Hasta ahí es el héroe de la película. El libertador, el paso 4 del ciclo. Pero aquí es donde la historia da un giro que te deja helado. Un giro oscuro. Después de la victoria, la gente quiere hacerlo rey. Él se niega, muy piadosamente, dice, Jehová señoreará sobre vosotros. Pero luego hace algo rarísimo. ¿Qué hace? Les pide a todos el oro que le quitaron al enemigo y con eso hace un efod, que era una especie de vestimenta sacerdotal, pero lo hace de oro macizo, y lo pone en su ciudad. El texto dice que todo Israel se prostituyó tras de ese efod y fue de tropiezo a Gedeón y a su casa. ¡Qué alucinante! O sea, el mismo héroe que los salvó de la idolatría a Baal, ¿les pone una nueva trampa, un nuevo ídolo? Exacto. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó ahí? ¿Se le subieron los humos? Es complejo, pero podemos inferir algunas cosas. Quizás su intención era buena al principio. Tal vez quería crear un memorial de la victoria de Dios, algo tangible que la gente pudiera ver. Pero ahí está el peligro. ¿Cuál? La fe que Dios pedía se basaba en la confianza en lo invisible, en la relación. Al crear un objeto físico de adoración, Gedeón sin querer le dio a la gente un atajo, un reemplazo. Es más fácil ir a ver un objeto brillante que cultivar una relación diaria con un Dios al que no ves. ¡Wow! El héroe terminó perpetuando el mismo problema que vino a solucionar. Su fe no pudo transferirse intacta. En vez de eso, les dejó un ídolo. Esto nos lleva al corazón del problema, la idolatría. Y, a ver, seamos sinceros, desde nuestra perspectiva del siglo XXI, con smartphones y ciencia, la idea de adorar estatuas de palo suena a algo súper primitivo. ¿Cuál era el roche, en verdad? ¿Por qué a Dios le importaba tanto? Es la pregunta fundamental para entender todo el libro. Y la respuesta tiene varias capas. La primera es que es un tema de relación. Ok. Cuando Dios se describe a sí mismo como celoso, no habla de un celo tóxico, inseguro, como el de una pareja controladora. Ojo con eso. Es el celo protector de un padre que te ama con locura y sabe que cualquier otra cosa que pongas en el centro de tu vida te va a terminar destruyendo. Un ídolo es cualquier cosa a la que le entregas tu lealtad máxima, tu confianza y tu identidad, y que no es el creador. Ok, la parte de la relación la entiendo. Pero, ¿qué más había? Porque la reacción de Dios parece muy intensa. La segunda capa es que la idolatría siempre te degrada. Hay un principio bíblico clave. Nos convertimos en aquello que adoramos. Y aquí la diferencia es abismal. A ver. Pensemos en los dioses cananeos que mencionamos. Baal, Moloch. Eran dioses caprichosos, crueles, que exigían apaciguamiento, a veces con rituales sexuales o incluso el sacrificio de los propios hijos para asegurar una buena cosecha. Qué fuerte esa idea. Adorar a esos dioses te convertía en una persona más cruel, más egoísta. Ahora compáralo con el Dios de la Biblia. ¿Qué te pide? Amar a tu prójimo, cuidar de la viuda y el huérfano. Y el acto cumbre de este Dios no es exigir el sacrificio de su hijo a la gente, sino sacrificar a su propio hijo por la gente. La diferencia es brutal. Total. Adorar a un Dios de amor sacrificial te moldea para ser una persona más amorosa y sacrificial. Adorar a un ídolo de poder y egoísmo te hace egoísta y hambriento de poder. Por eso la idolatría no era un problemita, era el cáncer que corrompía el alma de la nación.
Y es alucinante cómo esos mismos mecanismos funcionan hoy. Quizá ya no es Baal para la cosecha, pero es la obsesión por la chamba y la productividad para asegurar el éxito, o la imagen perfecta en Instagram para sentirnos validados. Exactamente. Es la misma idea de buscar seguridad y propósito en algo que podemos controlar, en lugar de confiar en Dios. Exactamente. Los ídolos modernos son más sutiles, pero igual de poderosos. Pueden ser el dinero, la aprobación de los demás, el éxito profesional, una relación amorosa, cualquier cosa que ocupe el trono de tu corazón y te diga, si me tienes a mí, estarás completo. Es el mismo engaño, con un empaque nuevo. Y es una lucha constante, ¿no? A veces uno ni se da cuenta. El otro día me caché revisando las notificaciones del celular, los correos del trabajo, antes de siquiera dar los buenos días en mi casa. Es un pequeño ídolo, el de la urgencia, que exige ser el primero. Son esas pequeñas batallas. Para aterrizar todo esto y hacerlo más práctico, hay una analogía que, aunque algunos ya la hayan escuchado, creo que sirve perfecto para hacer un diagnóstico personal. La imagen de las 3 sillas. Es una herramienta visual muy potente. Pensemos en la primera silla. En esa silla estaba sentado Josué y su generación. Ellos tenían una fe de primera mano. No les contaron los milagros, ellos los vieron. Los vivieron. Cruzaron el Jordán en seco, vieron caer los muros de Jericó. Su relación con Dios era personal, activa, era una experiencia vivida. Eran protagonistas. Ok, esa es la silla ideal. ¿Cuál es la segunda? En la segunda silla se sentaron los ancianos que sobrevivieron a Josué. Ellos también conocían a Dios, sí, pero su experiencia estaba mediada por lo que vieron en Josué. Su fe era correcta, pero ya empezaba a ser más pasiva. Eran como... Espectadores. buenos espectadores de la fe de otro. Conocían las historias, pero no parece que hayan continuado la misión con el mismo fuego. Su fe era, digamos, por asociación. Y aquí viene el problema. La tercera silla. En la tercera silla cayeron de lleno los hijos de esa generación. El texto es brutalmente claro. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Para ellos las historias de los milagros eran como los cuentos del abuelo. Sí, el Mar Rojo. Qué chévere, abuelo, ya me lo contaste. Exacto. Era folclore, era tradición, pero no era una realidad en sus vidas. Su fe era heredada, de segunda mano, puro floro cultural. Y una fe así, que no tiene raíces propias, se desmorona al primer soplido. La analogía es clarísima. Pero en la práctica, ¿cómo sé yo en qué silla estoy sentado? Porque muchos de nosotros crecimos en familias cristianas, yendo a la iglesia desde chibolos. ¿Cuáles son las señales de que mi fe es de segunda o tercera mano y no mía? Gran pregunta. Hay varias señales de alerta. Una clave es si tu vida espiritual se define más por lo que no haces que por lo que sí haces por una relación activa con Jesús. Ah, buena. Una fe heredada se enfoca en las reglas, en el ¿qué dirán? Una fe de primera mano se enfoca en la relación, en hablar con Dios, en amarlo y amar a la gente por Él. O sea, es más un tema de motivación interna que de comportamiento externo. Exacto. Otra señal es cómo reaccionas ante la duda o las crisis. Cuando la vida te golpea, una fe de segunda mano se rompe fácil, porque no tiene un fundamento personal. Claro. Te preguntas, ¿por qué Dios permite esto? Desde la amargura. Una fe de primera mano también duda, obvio, pero lleva sus dudas a Dios. Lucha, busca respuestas, porque está acostumbrada a la conversación, no tira la toalla. Es la diferencia entre tener el número de teléfono de alguien y tener a esa persona como tu mejor amigo en tus contactos. Precisamente. Y una última señal. Una fe heredada te hace sentir cómodo. Vas a la iglesia, cumples y sientes que ya está. Una fe de primera mano, una relación real con Jesús, es todo menos cómoda. Te desafía, te estira, te saca de tu zona de confort. Si tu fe no te incomoda nunca, es muy probable que estés sentado en la segunda o tercera silla. Wow. Por eso se dice que Dios no tiene nietos. La fe no se transmite por ADN, o es personal o no es real. Entonces el viaje que hemos hecho hoy por la historia de Israel nos deja una lección clarísima. La complacencia, el ya fue, hasta aquí nomás, es el enemigo número 1 de una fe auténtica. Totalmente. Una fe pasiva, cómoda, heredada, está a un solo paso de desaparecer. Y nos muestra que la decadencia espiritual casi nunca es un evento, es un proceso.
Una pequeña concesión hoy, una verdad a medias mañana. Y cuando te das cuenta, estás a kilómetros de distancia de donde empezaste, atrapado en un ciclo del que es muy difícil salir. La única vacuna contra la historia de Israel, la única forma de no repetirla, es tomar la decisión consciente de buscar nuestra propia primera silla. Sí, Es dejar de vivir de la fe prestada de nuestros padres, pastores o amigos, y empezar a construir nuestra propia historia personal con Dios. esa es la clave. Y para cerrar, les dejo algo para que se quede dando vueltas. El texto dice que esas naciones que Israel no conquistó por comodidad, por buscar el camino fácil, se convirtieron en espinas en sus costados y en lazos. Ujú. Hoy para nosotros, ¿cuáles son esas comodidades que hemos dejado entrar y quedarse en nuestra vida porque era más fácil no pelear la batalla? ¿Qué hábitos, qué relaciones, qué ídolos modernos? Son esas espinas que nos están pinchando y jalando poco a poco lejos de una fe real, de una relación viva con Jesús. La chamba de sacarlas, como lo fue para Israel, es personal, es valiente y es para hoy.